La niña de 19 años, que había destrozado ejércitos y coronado reyes, ahora llevaba grilletes de hierro en una celda de piedra, rodeada de hombres que querían verla muerta. Lo que le hicieron en esos últimos meses, antes de que las llamas la consumieran, revela un horror mucho peor que la ejecución misma. Antes de sumergirnos en la oscuridad de lo que realmente sucedió detrás de esos muros de prisión, necesito saber desde dónde estás escuchando ahora mismo y qué hora es donde estás. Deja tu ubicación y la hora en los comentarios. Tengo genuina curiosidad por saber quién está escuchando esta historia desarrollarse en todo el mundo en este mismo momento. Mayo de 1430, la chica a quien llamaban la doncella cayó en manos enemigas en un lugar llamado Compiègne. Soldados borgoñones la arrastraron de su caballo y en ese instante se convirtió en la prisionera más valiosa de toda Francia. Los ingleses no solo querían capturarla, querían destruirla, públicamente, completamente, de una manera que borraría todo lo que ella representaba. Para noviembre, 10.000 francos de oro cambiaron de manos, el precio de 1.000 caballos de guerra. Los ingleses compraron más que una prisionera, compraron los medios para deslegitimar a un rey, para probar que las victorias imposibles que ella había entregado no eran milagros divinos sino engaños demoníacos. La trasladaron a Rouen, el corazón palpitante de su ocupación, y la encerraron dentro del castillo de Beaubreuil bajo la vigilancia de hombres que despreciaban su propia existencia. Lo que vino después no fue un juicio, fue una aniquilación meticulosamente orquestada. La mayoría de la gente sabe que fue quemada, pocos saben lo que soportó en los meses antes de las llamas. La verdad es peor que el fuego. La ley de la Iglesia era absoluta en un punto. Las mujeres acusadas de crímenes religiosos debían ser custodiadas por mujeres, monjas, típicamente en prisiones de la Iglesia donde su dignidad y seguridad pudieran ser protegidas. Juana recibió lo opuesto. Fue arrojada a una fortaleza militar, encadenada en una celda controlada enteramente por soldados ingleses que la veían no como una prisionera esperando juicio, sino como la arquitecta de su humillación en el campo de batalla. La celda misma se convirtió en un instrumento de tortura. Pesados grilletes de hierro ataban sus tobillos. Gruesas cadenas la conectaban a un bloque de madera tan masivo que no podía moverse más de unos pocos pies en cualquier dirección. Incluso cuando quitaban algunas restricciones durante el día, por la noche las cadenas regresaban. El frío, la humedad, el peso del hierro contra la piel que se agullaba y sangraba. Pero el metal no era la peor parte. 3 guardias permanecían dentro de su celda a todas horas, 2 más se apostaban afuera de la puerta, 5 hombres observándola constantemente, sin privacidad, sin respiro, ningún momento en que ojos hostiles no estuvieran rastreando cada uno de sus movimientos. No podía dormir sin sentir sus miradas, no podía comer sin sus comentarios, no podía rezar sin que sus burlas cortaran a través de sus palabras. Los guardias no estaban allí para prevenir la fuga, ella estaba encadenada, ¿a dónde podría ir? Estaban allí para quebrarla. Testigos declararían más tarde, 25 años después, cuando la verdad finalmente importó, que los soldados la atormentaban sin misericordia. Burlas, amenazas, promesas de lo que le harían una vez que la Iglesia terminara con sus juegos. Vivía en un estado de terror perpetuo, rodeada de hombres que tenían todas las razones para odiarla y ninguna autoridad restringiendo su crueldad. Cuando la fiebre arrasó su cuerpo y ella creyó que la muerte venía por ella en esa celda, rogó por los sacramentos, pidió ser enterrada en tierra consagrada si moría. El conde de Warwick, el hombre responsable de su cautiverio, negó ambas peticiones, no por crueldad precisamente, porque era demasiado valiosa para perder antes de que hubieran extraído cada onza de capital político de su condena. Ordenó a los guardias retroceder ligeramente, mantenerla viva lo suficiente para que el juicio sirviera a su propósito. Pero había otro peligro, uno que explica por qué Juana tomó una decisión que finalmente sellaría su destino. Un testigo, hablando bajo juramento décadas después, testificó que un lord inglés de alto rango intentó forzarse sobre ella. Las palabras fueron cuidadosas, diplomáticas, elegidas para evitar descripción explícita, pero el significado era claro. Juana no solo estaba aprisionada, era casada. Por eso se negó a dejar de usar ropa de hombre. Los jueces exigieron que usara un vestido. Ley de la Iglesia, insistían, mandamientos bíblicos. Una mujer en atavío de hombre era una abominación, alegaban una violación del orden divino. Cada interrogatorio volvía a este punto. ¿Por qué te vistes como un hombre? La respuesta de Juana nunca cambió, porque estaba rodeada de hombres, porque la ropa fuertemente atada, difícil de quitar, ofrecía protección que un vestido de mujer no podía, porque entendía exactamente qué tipo de peligro enfrentaba cada momento que permanecía consciente en esa celda. Los jueces desestimaron su razonamiento como desafío, como herejía.
sabían mejor, tenían que saber mejor, pero reconocer la verdad habría significado reconocer que su encarcelamiento violaba cada principio de la ley canónica, que el juicio mismo era una burla de la justicia, que eran cómplices en algo monstruoso. Así que lo ignoraron y agregaron su ropa a la lista de cargos que la matarían. El juicio mismo fue una obra maestra de corrupción vestida en ceremonia religiosa. 42 clérigos se reunieron para juzgarla. Su líder era Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, un hombre que había pasado años sirviendo al gobierno de ocupación inglés. No era imparcial, era un empleado. El resultado estaba determinado antes de que Juana pusiera un pie en esa capilla. 21 de febrero de 1431. La condujeron desde su celda para enfrentar a los jueces reunidos. Ella aceptó hacer un juramento de responder con verdad, pero con una condición: no revelaría nada que pudiera poner en peligro al rey Carlos, el hombre que había coronado, el hombre que la había abandonado a este destino. Durante semanas la interrogaron, 12 sesiones, 12 de horas, preguntas diseñadas no para descubrir la verdad, sino para construir una trampa sin escape. El intercambio más famoso revela su inteligencia. Le preguntaron si creía estar en estado de gracia, el favor de Dios. Era una trampa perfecta. La doctrina de la Iglesia establecía que ningún humano podía saber con certeza si poseía gracia. Responder sí y contradecía la enseñanza sagrada. Responder no y admitía que sus visiones eran falsas, que todo lo que había logrado era una mentira o peor, de demonios. Juana entendió la trampa instantáneamente. Su respuesta ha resonado a través de los siglos: si no estoy en estado de gracia, ruego a Dios que me ponga allí. Si estoy, ruego a Dios que me mantenga allí. Incluso los hombres que intentaban destruirla no pudieron encontrar falla en esa respuesta. Pero la inteligencia no fue suficiente. Redujeron 70 cargos a 12, refinando sus acusaciones hasta que tuvieron un arma lo suficientemente afilada para perforar incluso sus notables defensas. Algunos de los jueces comenzaron a cuestionar el procedimiento. Uno renunció completamente, declarando públicamente que el testimonio estaba siendo distorsionado, que estaban fabricando herejía en lugar de investigarla. Otro desafió la autoridad de Cauchon para juzgar el caso. Fue inmediatamente arrojado a prisión. El mensaje era claro: este juicio tenía un resultado aceptable. Cualquiera que interfiriera enfrentaría consecuencias. Los registros del juicio mismos fueron falsificados. Investigaciones posteriores lo probarían. Las palabras de Juana fueron alteradas en las transcripciones oficiales, hechas para sonar más condenatorias, más heréticas de lo que realmente había dicho. El juicio tuvo lugar en Rouen en lugar de en la diócesis natal de Juana, una violación directa de la ley canónica. No se le dio consejo legal, ningún defensor, nadie para explicar las complejidades teológicas de los cargos contra ella o para montar una defensa apropiada. Enfrentó todo el peso del gobierno de ocupación inglés y una corte eclesiástica corrupta, completamente sola, encadenada y custodiada por enemigos, interrogada durante horas por hombres determinados a probar que era una bruja o una hereje o ambas. 23 de mayo de 1431, le trajeron el veredicto. Teólogos de la Universidad de París, la institución religiosa más prestigiosa de Europa, habían revisado su caso. Su juicio fue absoluto. Las voces que escuchaba eran demoníacas. Su ropa era malvada. Su negativa a someterse a la autoridad de la Iglesia la convertía en una hereje merecedora de las llamas. Tenía una oportunidad de escapar de la muerte: retractarse, admitir que había mentido, confesar que había engañado a Francia, que las victorias eran fraudulentas, que la coronación era una farsa construida sobre herejía y brujería. Al día siguiente la llevaron a un cementerio. Una estaca de madera esperaba. La vista de ella destrozó algo dentro de ella: meses de encarcelamiento, terror constante, abandono por el rey que había coronado, la posibilidad muy real de que ardería viva en los próximos minutos. Se quebró, firmó un documento de abjuración, retractándose de sus afirmaciones, admitiendo culpa. Su sentencia fue reducida a cadena perpetua. Le ordenaron usar ropa de mujer. Ella obedeció. La retractación duró menos de una semana. Cuando Cauchon y otros jueces visitaron su celda poco después, la encontraron usando ropa de hombre nuevamente. Les dijo que había reanudado usarla por su propia voluntad, que las voces de sus santos la habían reprochado por mentir para salvar su vida, por negar la verdad de todo lo que le habían dicho. Pero los testigos que declararon décadas después contaron una historia diferente. Dijeron que los guardias habían robado su vestido durante la noche, que no le habían dejado nada para usar excepto la ropa de hombre, que había sido forzada a ponérsela o permanecer desnuda en una celda con 5 guardias masculinos. Si ella eligió reanudar usarla o fue forzada a hacerlo, en realidad no importa. El resultado fue idéntico. 28 de mayo,
Cauchon y otros 7 jueces la interrogaron en su celda una última vez. Les dijo que las voces habían condenado su retractación, que necesitaba la protección que la ropa proporcionaba, que no podía someterse a una autoridad que exigía que negara lo que sabía que era verdad. Bajo la ley canónica, una hereje reincidente no recibía segunda oportunidad. El veredicto fue unánime: muerte por quema. 30 de mayo de 1431, la luz de la mañana se filtró en su celda una última vez. Le permitieron recibir los sacramentos, técnicamente una violación de la ley de la Iglesia, pero una pequeña misericordia frente a lo que venía. Luego la condujeron por las calles de Rouen hasta el viejo mercado donde una multitud se había reunido. Una plataforma alta, una estaca de madera, una niña de 19 años que había cambiado el curso de una guerra. Un soldado inglés, movido por algo piedad, quizás, o reconocimiento del horror a punto de desarrollarse, confeccionó una cruz tosca de 2 palos y se la dio. Ella la besó, la sostuvo contra su pecho. Trajeron un crucifijo más grande de una iglesia cercana y lo sostuvieron ante sus ojos para que pudiera verlo mientras las llamas se elevaban. Su palabra final, gritada por encima del fuego rugiente, fue un nombre: Jesús. Los verdugos quemaron sus restos 2 veces más después de la muerte, asegurándose de que nada identificable quedara. Arrojaron sus cenizas al río Sena para que nadie pudiera recolectar reliquias, para que nada físico permaneciera para marcar que alguna vez había existido. Pensaron que la habían borrado, crearon una leyenda en su lugar. 25 años después, la madre de Juana exigió un nuevo juicio. 115 testigos declararon. La corte declaró el veredicto original inválido, corrompido por sesgo, plagado de violaciones procesales, una travesía de la justicia disfrazada como juicio divino. En 1920, la Iglesia Católica canonizó a la mujer que habían quemado como hereje, convirtiéndola en santa. Si hubieras estado en ese mercado el 30 de mayo, viendo a un adolescente clamar a Dios mientras las llamas la consumían, habrías reconocido lo que estabas presenciando. No una ejecución legítima de una hereje, sino el asesinato judicial de una verdad inconveniente por hombres poderosos que necesitaban silenciarla. El juicio nunca fue sobre herejía, fue sobre borrar el símbolo que hizo posible la victoria francesa e insostenible la ocupación inglesa. Tuvieron éxito en matarla, fracasaron en todo lo demás. Lo que soportó antes de las llamas, las cadenas, la vigilancia constante, las amenazas, el aislamiento, la destrucción sistemática de su dignidad, esa fue la verdadera ejecución. El fuego fue solo el acto final. Esto es lo que necesito saber de ti. Si hubieras sido uno de esos jueces rodeado de presión política, consciente de que desafiar el juicio significaba encarcelamiento o peor, ¿habrías tenido el coraje de defenderla? Alguno de nosotros. Deja tu respuesta honesta en los comentarios y si esta historia te afectó de la manera en que me afectó mientras la escribía, considera suscribirte. Hay más historias como esta que merecen ser contadas.